Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Hoy tengo el gusto de tener a Ilse Rodríguez Salamanca, que es una experta en liderazgo, en motivación y en desarrollo de equipos. Así que, Ilse, muchísimas gracias y bienvenida al podcast de las ventas. Hola Marta, muchas gracias. Yo encantada de estar acá compartiendo contigo en este podcast tan bonito que tienes. Muchas gracias. Tengo el gusto de conocer a Ilse desde hace pues casi 2 años, Ilse, hace ya que nos conocemos. Ilse Sí, hace una labor muy importante, principalmente en Colombia, que es ayudar, bueno, pues a empresas y a equipos y a personas a encontrar ese líder que llevamos dentro. Ilse, mm, ¿cómo de importante es que una persona sea consciente de que tiene un líder dentro? wow, eso es una pregunta muy interesante y definitivamente creo que por ahí empieza todo. Creo que tener la capacidad individual de reconocer y saber que yo tengo unos dones, que tengo unos talentos, que puedo poner al servicio de lo que yo hago en lo que sea que me dedique en la vida, pues es supremamente importante. Y además, cuando una persona se da cuenta y se empodera al respecto, empieza a romper límites mentales que pueda llegar a tener en relación con lo que puede ser, lo que puede hacer y lo que puede lograr. Entonces, creo que es muy, muy importante que cada persona en el rol en el que esté eh, tenga la capacidad de ver y reconocer que puede ser líder, que eso no es algo que le corresponde a personas de otros, digamos, lugares en las empresas o lugares en la sociedad. No, cualquiera puede ser líder y yo estoy convencida de que eso es así. Yo creo que todos llevamos un líder dentro y que si somos capaces de concienciarnos de que llevamos un líder dentro, es más fácil que consigamos nuestros objetivos. Y como estamos en el podcast de las ventas, está claro que si somos conscientes de que podemos liderar nuestra propia vida, nuestras propias ventas, vamos a conseguir los objetivos más fácilmente. ¿Tú crees que hay una relación directa entre reconocer tus capacidades y lograr tus metas? Definitivamente sí. Las personas a veces, y lo digo basado en mi experiencia en muchos años trabajando, acompañando líderes a que logren las metas, a que logren los objetivos, tanto profesionales como personales, la mayoría de las veces quieren enfocarse en ese logro, pero se olvidan un poco que finalmente el elemento para que esos logros se den son ellos mismos. O sea, las cosas no pasan mágicamente, sino que somos las personas quienes podemos crear los resultados, la realidad que creamos, que queramos. Entonces, sí, definitivamente el sentido del logro tiene que ver con el que yo sea capaz de creer que tengo con qué y que puedo hacerlo. Y para eso se necesita sacar como ese líder interno que todos tenemos, que como te decía hace un momento, tenemos unas ideas cerradas sobre que eso le corresponde es a un tipo de personas a quienes han estudiado ciertos temas o ciertas carreras en la vida, pero no necesariamente es así, porque uno puede encontrar en, no sé, en la sociedad personas que puede que no tengan grandes estudios, pero que logran movilizar a otras personas, inspirarlas, que tienen una capacidad de influencia muy alta. Entonces, creo que es porque precisamente saben y confían en ellos mismos y tienen ese líder adentro que lo están mostrando afuera para lograr lo que sea. Entonces no importa que hayan estudiado ni qué experiencia tengan. Entonces sí, la relación creo que es directa. Genial. ¿Cómo, a lo mejor te meto aquí ahora en un aprieto, ¿eh? No sé. Pero no te preocupes, seguro, estoy convencida de que no te meto en ningún aprieto. ¿Cómo podemos de alguna manera nosotros potenciar ese líder que llevamos dentro o descubrir o sacarle brillo al líder que llevamos dentro? Wow, ¿cómo potenciar ese líder? Yo creo que lo primero es tomarse el tiempo para conocerse. Muchas veces pensamos que somos lo que estudiamos, Ujú. o que somos lo que hacemos, pero realmente creo que para poder sacar lo que hay adentro, lo primero que hay que hacer es ver qué hay adentro y el camino definitivamente es conocerse y conocerse pues pasa por tener la capacidad de ver que todos tenemos luces y sombras, que cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cómo me gestiono yo frente a ciertas situaciones, cuáles son mis patrones de respuesta o de comportamiento frente a o B situación, cómo me va a mí con las emociones.
yo estoy convencida y cada vez lo veo más, cuando las personas tienen la capacidad de ponerse en contacto con esa información interna que son las emociones, pueden llegar a descubrir cosas de sí mismos que antes no eran conscientes y allí empiezan a encontrar una cantidad de respuestas y de caminos y alternativas que les permiten liderarse mejor. Entonces yo creo que es un tema de autoconocimiento que tiene muchas aristas y que para bien o para mal, desde mi comprensión, es un significado muy distinto al del conocimiento que nos han enseñado en la educación tradicional de la cual hacemos parte, porque nos enseñaron que conocer era saber algo y dominarlo, pero es algo como que está afuera. De hecho, en la escuela y en el cole nos enseñaban es que había que aprender una cantidad de información y recibirla, pero el ejercicio de liderazgo y de autoconocimiento es todo lo contrario. Es de Adentro todo. adentro, exactamente, es de adentro hacia afuera. Entonces, de hecho, es parte de lo que yo hago. O sea, yo cuando tengo la fortuna y el honor de acompañar líderes y equipos, lo que les ayudo es a que ellos encuentren ese potencial que tienen internamente, pero yo no les digo qué hay. Ellos son los que se encargan de encontrar qué hay en ellos mismos. Entonces, sí, creo que es un tema de una búsqueda continua que empieza incluso por cambiar ciertos hábitos, dejar de prestarle tanta atención a la mente, que a veces creemos que la mente es la que nos está diciendo las verdades y no. No. Entonces es como aprender a reentrenar la mente para que sea una mente más en calma y eso nos permite escuchar otro tipo de información, insisto, por ejemplo, las emociones. Cuando las personas logran conectarse con las emociones, con el sentir, se despierta una conexión mágica que yo la llamo, que es como a esa sabiduría interior y o intuición, y creo que desde ahí pues las personas saben qué pueden hacer y qué les corresponde hacer frente a las situaciones. Eh, yo tengo la sensación que todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero pensamos que como lo sabemos no es lo que tenemos que hacer, sino que tenemos que dar una vuelta más. Y entonces hacemos caso a la mente y no hacemos caso a lo que has hecho, que es la intuición, ¿no? Podemos llamar intuición o ese saber que tienes aquí dentro en tu corazón y lo tienes claro, pero tu cabeza te dice que ese no es el camino adecuado y que le des alguna vuelta. Has hablado de parar un poco la mente. ¿Tú qué recomendarías a la gente que medite, que esté en silencio? Danos 3 consejillos para ayudarnos Pues, a pues encontrar mira, ese talento interior? yo creo que 3 consejos para poder como parar la mente. El primero, te diría, o el consejo que les daría para empezar es que se den cuenta que están respirando. Eso es lo más Mm. básico. Pues Y digo, se quiero nos decir, olvida, ¿eh? se nos olvida exactamente. Cuando digo básico es que es tan básico y tan obvio que ni siquiera nos damos cuenta que eso está ahí. Y darse cuenta que uno está respirando, pues es finalmente cambiar un poco la atención de esa mente parlanchina que nos está diciendo mil cosas y que está juzgando y calificando. Y es como tener ese momento, esa oportunidad de darte cuenta de un pequeño detalle y es que respiras. Y cuando yo, por ejemplo, hablo de esto con algunas personas, les digo, mire, usted ha notado que cuando usted inhala, el aire que entra es frío y cuando usted exhala, el aire es caliente y la mayoría de las personas no son Dice, conscientes de eso. no. Entonces, el primer consejillo para de pronto parar la mente es eso, darte cuenta que estás respirando y hacer un poco como de pausa en ese sentido de, estoy respirando. Otro consejo que yo daría es que a partir de empezar a darse cuenta que está respirando, pues puedes empezar a centrar la atención en eso, en ese hecho mismo, que al fin y al cabo ese es el ejercicio al que nos invitan cuando nos dicen que deberíamos meditar y que sería conveniente meditar. Y meditar no es parar la mente, de hecho la mente No, no se va a no se parar, puede nunca. nunca, exactamente. Meditar es cambiar el foco de atención. Y cuando digo el foco de atención es, deja de prestarle atención a esa cantidad de pensamientos que tienes, incluso esos que te cuestionan lo que tú sabes en el fondo por tu sentir que es el camino correcto. No le prestes atención a eso, préstale atención a tu respiración y así tu mente va a estar mucho más en calma. Y hay un último consejo que a mí me parece fantástico y que lo he descubierto recientemente y con motivo de la pandemia y es cuidar las plantas. Es como es mindfulness, ¿no? Mientras estás cuidando Exactamente, plantas. exactamente. Y digamos que lo puedes hacer con las plantas o lo puedes hacer si tienes mascotas, con tus mascotas, y siéntate a contemplar las mascotas, o sea, simplemente observa cómo son.
mira tus plantas, cómo son, si tienes el tiempo y si te gusta, puedes sentarte y limpiarlas y contemplar. Alguna vez alguien me preguntó que a mí que me gustaba observar y yo respondí que las hojas de las plantas, porque no sé si tú alguna vez lo has hecho, Marta, pero observar detalladamente el arte que hay Es increíble, ¿eh? es Cuando te increíble. paras a mirar una planta, un árbol, una flor y te das cuenta de todo lo que tiene. Y vemos el global, pero no te fijas en el detalle. Exactamente. Entonces, ahora que tú mencionas eso del detalle, es siéntate unos segundos para calmar tu mente y observa en detalle esa flor que tienes en tu casa, esa planta que de pronto tiene unos colores que tú no les has prestado suficiente atención o unas marcas blancas o de otros colores, de otras tonalidades de verdes. Entonces, para mí eso es como pasos que podemos empezar a hacer para calmar la mente. Por supuesto, meditar. O sea, yo soy practicante de meditación hace muchos años y yo misma rompí ese paradigma de que no se podía meditar y que la mente no se podía parar. Sí, efectivamente, pues no es que no se pueda, o sea, en efecto no se puede parar, pero sí se puede cambiar el foco de la atención de eso que rumiamos, decimos acá en Colombia, a las ideas y le damos vueltas La y más bien lavadora. enfocarnos en la lavadora dando vueltas, exactamente. Entonces, esos serían mis 3 consejos Ajá. para escuchar esa voz interior y eso que tenemos para adentro. Perfecto. La verdad es que a veces se nos olvida y en el mundo en el que estamos de ir corriendo de un sitio para otro todo el día pensando en, estás bebiendo agua y estás pensando en que tienes que mandar un correo, estás mandando el correo, estás pensando en que tienes que hacer otra cosa. Estamos continuamente dándole vueltas a esto que no para y esto efectivamente no para y no va a parar nunca, porque cuando pare estaremos todos muertos probablemente, pero Exacto. lo que sí que puedes hacer es aquietar un poquito. Entonces, con Ajá. solo aquietar la mente yo les recomiendo a todo el mundo, si no quieres, mira, tú decías ver árboles, ver las mascotas, cocinar. Hasta cocinar puede ser un ejercicio de relajación porque Sí. si estás, en realidad es estar presente en lo que estés haciendo. Uh -huh. Mientras seas consciente de lo que estás haciendo, yo creo que ya estás haciendo que las revoluciones de la lavadora mental bajen un poquito, que no estés centrifugando, sino que vayas un poquito más calmado. Exactamente, exactamente. Y yo creo que ahí, si uno se permite en esos momentos o después de esos momentos hacerse preguntas y responderse con el corazón, ahí es donde empiezas tú a tener la capacidad de conectarte con esa respuesta, que no es la típica respuesta de la sociedad, sino la que es la tuya, porque en el fondo todos sabemos. Qué bonito, Ilse, Mm. porque es cierto que cuando consigues aquietar un poco la centrifugadora que tienes en la cabeza y te haces, lo importante es hacer la segunda parte, que es lo que estás comentando ahora, ¿no? Que es hacerse preguntas y escuchar lo que te sale del corazón, ¿no? Uh -huh. Qué bonito, me ha gustado mucho. Sí, Y luego ya lo mejor sería, además de escucharle, hacerte caso, que eso ya sería ya, porque a veces se nos olvida que tenemos clara la respuesta y no le hacemos mucho caso. claro, y entonces ahí nos metemos sin darnos cuenta en un loop, como en un círculo vicioso, donde yo sé la respuesta, pero como no hago nada distinto, pues no obtengo ningún resultado distinto. Y seguimos. Entonces, y seguimos, exactamente. Y ahí es muy difícil sacarnos de ese estado como de, ¿cómo se llamaría eso? Como de estancamiento. Eh, y finalmente, pues para liderar, empezando por la vida, pues es necesario no estar en un estado así, como de quietud y distanciamiento, sino como mirando qué más puede haber. Y eso pues pasa por responderte a ti mismo las preguntas. ¿Y qué preguntas crees que debemos hacernos? ¿A qué he venido aquí? No sé, ¿cómo enfocarías las preguntas que tenemos que hacernos en ese momento? Yo creo que preguntas como qué es importante para mí, Mm. o si hay alguna situación que me está incomodando, me está molestando en este momento, es hacerse la pregunta de qué es lo que realmente me molesta, porque uno puede estar molesto con alguien, pero de pronto ese alguien es simplemente una proyección de algo que realmente es Es un más espejo, importante. sí, es un espejo de tú mismo, de ti mismo. Exactamente. O qué de esta situación está detonando algo que, no sé, se puede estar pasando algún límite. Eh, ¿Qué valores están siendo vulnerados frente a esta situación? O esta persona, ¿qué valor que es importante para mí está vulnerando? O qué es lo que te decía, qué es importante para mí, qué es lo que yo realmente quiero. Y una pregunta que muchas personas cuando responden, la respuesta siempre es mirando para afuera y es ¿y quién soy yo? Mm. Y cuando digo mirando para afuera es yo soy abogada,
yo soy Claro. vendedora, Eso es una yo etiqueta, soy... claro, al final. Exactamente, pero eso no es lo que cada uno es. Entonces creo que esa es una de las preguntas que es, creo que para mí la campeona sería como, ¿qué es lo que es realmente importante para mí? Pues es una gran pregunta, ¿eh? Porque a veces tendemos más a hacer la pregunta en negativo o a tener claro que también es importante tener claro lo que no te gusta o lo que no quieres ser, que es importante también saberlo, pero más importante todavía saber qué quieres ser y qué es lo que te gusta, porque si no al Claro, final, bueno, puedes llegar a encontrarlo por eliminación de todo lo que no, pero es mucho más fácil escucharte un poquito y detectar qué es lo que llevas dentro, ¿no? Que todos, además, lo que hemos dicho antes y lo vamos a repetir en el podcast de hoy hasta la saciedad, lo sabemos seguro. No hay que ajá, hacer nada más complicado que escucharse a uno mismo y escuchar al corazón. Todos tenemos total. dentro todo lo que necesitamos saber y a veces se nos olvida. Total. Y tú acabas de decir digamos, una expresión que me parece muy importante y es hacernos la pregunta correcta y en positivo. Y es muy importante hacer la pregunta en positivo y esto aplica yo creo que para todo y sobre todo también para las ventas y es Sí, cuando a mí alguna vez en alguna formación recibí un mensaje o una frase que dijo esta persona y es que el cerebro no entiende en negativo. exacto. Entonces, si tú dices lo que quieres en positivo, pues vas a poder estar como generando la posibilidad, mientras que si lo dices en negativo, qué es lo que no me gusta, qué es lo que no quiero, pues ahí te quedas como en eso, en la Te quedas en conversación, eso. pero no te permite avanzar. Entonces, sí, creo que es muy importante. No, eso no quiere decir, y porfa que no se entienda así, no se trata de pensar en positivo. Yo de hecho a eso no le creo. O sea, yo particularmente y con muchos años trabajando en el desarrollo personal y profesional no le creo a las afirmaciones. Yo creo que es afirmaciones y otras cosas. O sea, no se trata de Exacto. repetir No. una O sea, frase. no se trata de repetir una frase para que se haga realidad. Se Uh trata -huh. de, si tú, cuando ya el hecho de escribir esa frase y que te identifiques con ella es importante porque por lo menos sabes a dónde quieres ir y luego además hacer cosas para conseguir esa frase. Exactamente. No por mucho leerte las afirmaciones todas las mañanas, todas las mañanas, todas las mañanas, si uno, no te las crees y dos, ni siquiera haces nada para conseguirlo, desde luego se van a quedar y vas a decir, es que esto de las afirmaciones no funciona. Claro, es que no funciona si no acompañado de todo lo demás. Exactamente, exactamente. Porque es que la distancia entre las afirmaciones y el resultado es la acción. Así de claro. Y si no llenas ese espacio con acción, pues se van a quedar en afirmaciones y ya está. Claro. Uh -huh. Es así, ¿eh? Y extrapolado a las ventas, la diferencia entre plantar un plan de acción, o sea, y el resultado es hacerlo. O sea, no tiene sentido que tú te impliques, yo quiero vender tanto. Sí, pero si no te sales a la calle, no haces lo que tienes que hacer, nunca vas a conseguir el resultado. Por Uh más -huh. que idees el plan perfecto, una teoría sin una acción, yo creo que no sirve nada más que para tener una buena teoría, no sirve para mucho Y más. para tener una buena frustración. Una buena frustración muy grande, además, sí, sí, Uh sí, -huh. sí, sí. Sí, Porque al final te agarras a una teoría o te agarras a una ilusión que no se va a cumplir porque no estás trabajando para en ello. No claro, estás trabajando en ello. Hay claro. una Y es frase que, que... Sí, dale, dale. no, no, dale tú, dale tú. Ya se me olvidó, así que dale tú. Te doy yo. Genial ese. Escuchaba, esta frase la escuché hace tiempo, no recuerdo a quién se la escuché, pero hace poco se lo había escuchado a una profesora del máster que estoy haciendo y es lo de no lo intentes, hazlo. Te podrá salir bien o te podrá salir mal. Pero si dices, lo voy a intentar, ya vas con la idea de, bueno, voy a ver si hay un pequeño problema, pues ya lo dejo. No, no lo intentes, hazlo. Y luego el resultado podrá ser positivo o negativo, pero hazlo. Y además que nunca será negativo, No, porque siempre porque aprenderás algo. exactamente, también alguna vez le escuché esa frase de alguna persona y es en unas ganas y en otras aprendes, pero nunca pierdes. Nunca pierdes, Uh nunca -huh. pierdes. El tema es que no nos han enseñado eso. Y No, entonces ahí nos desempoderamos y nos frustramos cuando no me salen las cosas como yo quería. Entonces fíjate que eso empieza a, ¿cómo se llama? Como a erosionar la confianza personal y esa capacidad de autoliderazgo. Si algo no me sale como yo esperaba y me frustro con eso y me quedo con eso y no lo tomo como un aprendizaje, empieza a bajar la confianza personal. Y eso afecta, insisto, la capacidad de hacerse cargo y de hacerse responsable.
de Sí, cualquier cosa. porque empiezas a poner otra vez toda la responsabilidad fuera. Cuando dejas de confiar en ti, empiezas a buscar otros responsables que no sean tú mismo. Entonces empiezas a buscar fuera quién es el culpable de todos los problemas que te están surgiendo a ti. El único culpable de lo que nos pasa a nosotros somos nosotros mismos. Claro, y eso puede pasar muchísimo también, ya como estamos en el podcast de las ventas, pues puede pasar mucho en las personas que se dedican a las ventas y es el Uf, resultado lo empiezan a mirar, a buscar, perdón, el no resultado, el que no les hayan salido las cosas como esperaban, entonces es el mercado, el cliente, es que está muy duro, la es que está muy competencia, difícil, la es que competencia, exactamente, y entonces pues ahí no, es decir, una persona que piensa eso y está verbalizando eso de alguna manera, está buscando el culpable o el responsable afuera y no se está haciendo cargo. Y yo creo que parte del liderazgo es eso, es empezar a hacerse cargo y hacerse responsable. Y parece muy sutil, pero el tema de la forma como utilizamos el lenguaje tiene todo que ver con ese hacerse cargo, con sí, empoderarse. sí, Entonces hay que prestar mucha atención a qué le estoy yo echando la culpa, entre comillas, y cómo es echarle la culpa a las situaciones me aleja a mí de poder tener un aprendizaje, porque si yo presento una propuesta comercial, por ejemplo, yo he aprendido por recientes sucesos en mi empresa y en mi vida a presentar propuestas comerciales y muchas no han salido. Pero ¿qué me ha permitido? O sea, yo en vez de frustrarme, digo, bueno, pues ya cada vez puedo hacer las propuestas con mayor rapidez. claro. Entonces ese es el aprendizaje, independientemente de que tal propuesta no salió, de que el cliente dijo que no, que escogieron a otra persona, es, ok, cada vez voy afinando yo mi propia capacidad de presentarle ideas a los clientes porque tengo más práctica. Entonces, yo creo que uno puede elegir y eso hace parte precisamente de, de hacerse cargo. Yo puedo elegir si me quedo con la frustración o si más bien digo que puedo aprender de esto y cómo capitalizo eso hacia adelante. Y eso es una lección. Es una lección, mira, de cada cosa que no te sale bien, es que no me gusta utilizar la palabra fracaso porque me parece que es demasiado, demasiado fuerte, ¿no? De cada cosa que no ganas, y ya que estamos en el podcast de las ventas, cada vez que no consigues una venta, tienes que verlo como una gran lección de qué puedo mejorar para que la siguiente vez esté más cerca de conseguirlo. Y a veces se saca mucha más información cuando pierdes que cuando ganas. Así es, así es. Entonces, pues yo creo que siempre podemos tener esa postura de qué puedo yo aprender de esto. Y eso creo que esa frase también se la hemos escuchado, Marta, creo que a Sergio Fernández, y es frente a Sí, cualquier situación es qué puedo yo aprender claro, de esto. claro. Y pasa en los temas de ventas y pasa en cualquier aspecto de la vida. ¿Qué puedo yo aprender de esto? El tema es que Total. muchas veces no nos tomamos el tiempo de parar a hacer esa pregunta. Y a veces nos hacemos la pregunta, que esto creo que también es de Sergio, hacemos la pregunta de por qué en vez de para qué. Y, Exactamente. el para qué, el por qué ya lo tienes claro, el para qué no tienes siempre no Uh-huh. siempre tienes tan claro que es el para qué. Exactamente. Y es muy fácil responder a un para qué con un por qué. Y yo lo veo mucho, o sea, A como mí mi me pasa, trabajo, ¿eh? A mí también me pasa, ¿eh? Esto es fácil, es muy fácil. sí, sí, sí. Entonces yo pregunto el para qué de algo en las sesiones, en las reflexiones que yo acompaño y que facilito, y las personas tienden a responder el por qué. Sí, Entonces hay que reencauzar la pregunta para que realmente encuentren el para qué. El para qué. el para qué. Uh-huh. Porque en el para qué está el aprendizaje. Exactamente. Aún si lo que te está pasando es un no que te pone la vida. Llamémoslo una propuesta que no sale, un cliente que no responde, un algo que tú esperabas que resultara de tal manera y no salió de tal forma. Entonces, en los nos hay muchos aprendizajes, pero tenemos que preguntarnos el para qué. Sí, totalmente, Uh-huh. totalmente. Sí, Ilse, yo soy de la opinión de que uno solo llega más rápido, pero con más gente se llega más lejos. ¿Cómo de importante crees que es crear un buen equipo de trabajo? yo creo que es fundamental. Lo que pasa es que siendo fundamental, como es el camino que más trabajo nos demanda, pues Ujú. es el que muchas veces preferimos como evitar. Eh, yo creo que la posibilidad de complementarse con otras personas
es maravilloso. Creo que en eso radica la maravilla de la grandeza humana y de la diversidad. Creo que todos tenemos diferentes aproximaciones a una misma situación, a un mismo desafío, así hayamos estudiado lo mismo o nos dediquemos a lo mismo. Entonces creo que la maravilla que nos produce el trabajar en equipo es la posibilidad de complementarse y de aprender de los otros. Y lo que pasa es que eso a veces no es tan fácil porque muchas veces pues preferimos trabajar solos porque nos falta un poco de humildad. Entonces, creo que trabajar en equipo es un acto de humildad. Creo que por eso es que las personas que logran trabajar muy bien en equipo, logran, porque además trabajar en equipo implica sí o sí que tú dejes de prestar atención a los objetivos tuyos personales y Correcto. prestes atención en los objetivos del equipo. Y eso implica que dejes de lado lo que para ti sería prioritario e importante primero, y eso es dejar el ego al lado. Entonces, eso es complejo, es difícil, pero sin duda es la mejor manera para lograr. Y sobre todo cuando se logran las cosas, no hay nada como celebrar en equipo y compartirlo con otros, porque finalmente, pues, si yo lo logro solo, pues sí, chévere y estoy contenta, pero yo creo que esa sensación de poder celebrar con otros y compartir con otros, pues eso no tiene precio. No tiene precio, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo hace años trabajaba, ahora lo sigo haciendo, lo empecé a implantar hace tiempo y trabajaba con gente que no siempre estaba en mi misma ubicación. Entonces, cuando trabajábamos en equipo preparando una propuesta y la ganábamos, bueno, pues cuando tienes a alguien al lado es más fácil decir, ah, genial, qué bien, lo hemos ganado, vamos, te invito a un café. Pero cuando tienes lejos, pues hasta que vas, cuando vayan y te acuerdas de que ha pasado 6 meses y la habías ganado. Entonces yo me acuerdo en el momento en que nos llegaba ya que habíamos ganado algo, les mandaba un correo electrónico y les mandaba una tarta de estas de dibujito con unas cosas y tal, felicitándolo. Y era de las pocas personas que lo hacían y estaban todos muy sorprendidos. Decían, pero, oh, ¿por qué haces esto? Y dije, porque es que yo creo que celebrar es compartir o compartir es celebrar, pero yo creo que si Sí, formamos parte de un equipo, si no somos capaces de, si tú no le das las gracias a alguien, que al final compartir y celebrar es dar las gracias a los demás, aunque solo sea como un acto, si quieres, de egoísmo, es que luego después tampoco van a estar a gusto trabajando contigo. Esto al final es cuanto tú más das, más vas a recibir. Si tú tratas exactamente. bien a la gente también te va a tratar a ti y va a querer trabajar contigo y va a querer ayudarte y va a querer apoyarte cuando tú les necesites. Y no somos aquí nadie libre de necesitar ayuda, porque al final siempre vas a necesitar el apoyo de los demás, sobre todo cuanto mejor quieras hacer las cosas, más ayuda vas a necesitar de fuera. Claro, claro, claro. Yo creo que ese sentido de dar eh, para después celebrar es algo que es muy bonito. No dar para recibir, sino más No, bien dar para celebrar. dar para celebrar. Mm, sí, definitivamente es. Cuando das para recibir, las cosas no funcionan. Tú tienes que dar y ya está. Luego ya verás Ujú. que tú tienes que aportar, si no te gusta no os gusta la palabra dar, aportar a los demás, ayudar a los demás, y luego ya verás cómo al final pues, el mundo te recompensa y lo acabas celebrando, ¿no? Que al final se trata de eso. Sí, y yo creo que eso que acabas de decir implica que las personas rompan un paradigma que incluso yo misma tenía, y era el que todo tenía que ser como con una contraprestación. Entonces es No, como, eh, yo doy, pero si tal cosa. Y es que también venimos de un sistema, o hacemos parte de un sistema que es muy transaccional. sí, Y yo creo que parte de lo que debe cambiar, y yo creo que está cambiando en este nuevo, yo creo pues que la humanidad sí está en un proceso de evolución sí. a ser un poco más consciente, es que no se trata de dar para recibir a cambio, sino dar para entregar valor, y simplemente las cosas, existe la ley de la compensación Exacto, ya está. y Tú no hay que forzarla. despreocúpate, efectivamente, despreocúpate. Tú directamente tienes que dar, aportar, ayudar y despreocúpate. Estamos tan acostumbrados a que eh, yo te doy unas gafas y a cambio tú me pagas, yo te doy algo. Entonces es como, además pensamos que el dar es, yo le doy algo a Ilse y Ilse me lo tiene que acabar dando algo a mí y al final no, esto no funciona así. Tú da que ya verás cómo se compensa. Me encanta lo de Exactamente. compensar. Y ¿Sabes cómo se fíjate que, compensa? y fíjate que ahora que estamos, y pues porque estamos en el podcast de las ventas, para mí también fue un cambio de cableado mental el entender que vender es dar. O sea, y es cómo tú puedes a través de lo que ofreces
ayudarle a otro frente a un problema que tiene, frente a una dificultad, llámese lo que sea, o sea, porque necesita un vaso, porque necesita una silla, porque necesita un servicio, porque necesita lo que sea, y finalmente es eso, es vender es servir, vender no es decirle al otro que te compre. No. Cada quien mirará si te compra o no, que es parte como de lo que hay que cambiar en términos del paradigma de lo que significa vender. Eh, pero pues finalmente, si lo traemos como a los temas ya individuales y personales, cuando tú estás con una amiga, con un amigo y estás simplemente escuchándolo y le das un consejo, pues fíjate que lo estás dando porque te nace, y creo que ahí es donde radica todo. Es como, insisto, ese dar sin esperar recibir es muy importante. Es muy, muy importante. Que es lo mismo que hacemos, como estaba comentando Ilse, que ya no te hago la pregunta de qué es para ti vender, porque ya me la acabas de responder. Es una de las preguntas que, es una de las preguntas que siempre hago a todos los invitados, así que ya no te la hago, te la acabas de responder. Pero es muy importante cuando estamos con un cliente y estamos en una conversación de ventas, a lo mejor no vendes ahí y no pasa absolutamente nada. Porque si ponemos en foco en que mientras tú estás con esa persona, le estás prestando atención y le estás ayudando, al final, pues esa persona a lo mejor no te compra en ese momento, pero te recomienda otra o te llama dentro de 3 meses o 6 meses o 4 años y te dice, oye, quiero trabajar contigo. O sea que tenemos que poner el foco en dejar de buscar, uno, el cortoplacismo por un lado y el otro, el recibir, el que yo te voy aquí, te voy a vender y me tienes que comprar. No, la decisión de compra la tiene el cliente. Es más, yo cambiaría la palabra vender por ayudar a comprar. Entonces ya se nos acababa la mitad de los problemas probablemente. Porque Así es. estamos tan pendientes del vender, 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 vender. No, ayuda a esa persona a tomar la mejor decisión de Ujú, compra para esa persona, no ujú, para ti, para esa ujú. persona. Claro. Y lo que pasa es que cuando las personas se enfocan en vender, 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 caen en una trampa y es en hablar, hablar, hablar. Ajá, y se nos olvida lo de las orejitas que tenemos aquí, que es para escuchar. Exactamente, exactamente. Y yo creo que cuando estamos en una labor de ventas, y también lo digo desde mi experiencia, porque pues yo en la empresa pues, que lidero y que llevo y que es mi empresa, pues hago también labor comercial. También rompí unos paradigmas allá al respecto que si quieres después te cuento, pero Sí. lo que me he dado cuenta es que se trata es precisamente de escuchar. Y a mí me impresiona a lo que yo me dedico, cómo, aun cuando sea la primera vez que están hablando conmigo, cómo me cuentan de cosas que después yo digo, ¿por qué me están contando esto? Y es porque tienen un problema. Entonces, Exacto, tal vez yo pueda ser la persona o tal vez no que se los ayude a resolver, pero las personas lo que necesitan es ser escuchadas. Y para mi fortuna, como tengo un entrenamiento como coach para escuchar, pues digamos que ya se me da de manera natural. Hace 10 años no, porque yo tenía otro, o sea, hace 10 años yo era doña parlanchina y doña hablantinosa, decimos aquí en Colombia, y hablaba y hablaba y hablaba, pero yo me he dado cuenta que lo que necesitan las personas cuando están buscando un servicio o un producto es que las escuchen para ver si ese otro que está enfrente eventualmente puede ser la persona que se los puede ayudar a resolver. Y eso, exacto. para eso no hay que hablar mucho, hay es que escuchar y preguntarle más bien al cliente qué es, qué necesita, en qué situación está, y ver si desde ahí yo le puedo resolver o ayudar a resolver. Y si no soy yo, pues también decírselo. Exacto. Si no eres tú, decirle, mira, yo no soy, y si además no eres tú, pero sabes quién es, le dices, yo no, pero Ilse sí. Y le recomiendas a alguien, si no pasa nada, si es que el no vender no es un problema. Exactamente, que son partes de los mitos que tenemos, o pues no sé, tú eres una persona más de ventas que yo, pero parte de los mitos que puede haber en esos ámbitos comerciales es que hay que vender, hay que vender, hay que vender, y de pronto no hay que vender siempre. No, a ver, está claro que hay que obtener resultados, ¿no? Porque si no, las empresas se irían a pique. Está claro que hay que conseguir vender, pero no a cualquier precio y no siempre vas a vender. Al final tendrás que ir a esas reuniones, tendrás, llamemos reuniones presenciales por teléfono, me da igual, en las que no vendas o las que el cliente tenga una necesidad muy grande, pero tú no se la puedas dar. Uh -huh. Y no pasa nada, simplemente le escuchas, le dices, mira, pues no te puedo ayudar, lo siento mucho. Si conoces a alguien, se lo recomiendas. Y si no, le dices, pues es que, o si no le, mira, yo te diría que es, si no le puedes ayudar, se lo dices. Y si no le vas a ayudar bien, aunque puedas hacerlo, el resultado va a ser malo, dile que tampoco. Porque si no, al final va a quedar totalmente insatisfecho. Y no hay nada peor que un cliente insatisfecho.
Entonces Absolutamente. ya no solo no vender, sino que si no lo vas a hacer bien, es mejor no hacerlo. Porque es que si uno no lo va a hacer bien, después mientras lo hace se le va a volver es a uno mismo un problema y no lo va a disfrutar o va a generarle problemas a otras personas en la empresa. Me estoy comprometiendo con algo que no pueden hacer las otras personas de mi empresa. Entonces es de verdad que yo creo que poner la honestidad y la transparencia en los temas comerciales como un fundamental pues creo que es algo que genera relaciones de confianza que finalmente cuando se trata de temas comerciales o cuando se trata de relaciones es la confianza. Confianza. Es que la base de cualquier relación personal, profesional, de venta, es la confianza. Sin confianza no hay, te diría que no hay transacciones ni personales ni profesionales, es imposible. Absolutamente, absolutamente. Y fíjate que justamente hoy en la tarde estaba mirando un curso de un tema que estoy preparando y hablaban de precisamente qué es confianza y qué es ausencia de confianza. Y me gustó mucho la definición y es la ausencia de confianza, o más bien, la confianza se rompe cuando hay una brecha muy alta entre lo que tú, y muy grande entre lo que tú dices y lo que tú haces. Entonces, si tú como persona que estás haciendo una gestión comercial estás diciendo algo, pero sabes que no lo puedes hacer, porque sabes que físicamente, no sé, los plazos no dan, la importación se demora, qué sé yo, o sea, cualquier temática alrededor de lo que vayas a entregar, o porque físicamente si es un servicio no tienes la capacidad o el conocimiento, y aún por ganarte la venta te comprometes, pues vas a tener una brecha muy grande entre lo que estás diciendo y lo que realmente puedes hacer, y ahí pues vas a generar una ruptura en la confianza. Entonces hay que pensar en eso, definitivamente hay que pensar en eso, y esa definición me gustó, como cuando la brecha es muy alta entre lo que una persona dice y lo que hace, ahí se empieza a generar digamos, un daño en la confianza. Y yo dije, sí, tienes razón, porque cuando es muy corto, cuando la distancia entre lo que una persona dice y lo que hace es muy corta, pues hay coherencia y las cosas fluyen. Exacto. Es que estaba pensando, que es un problema al final de empiezas a ser incoherente y cuando la coherencia se cae, la confianza va detrás. Exactamente. La confianza va detrás, porque coherencia al final yo creo que lo escuché una vez, que es coherencia más confianza es, ay, se me ha ido la palabra, que también empieza por C. Bueno, es credibilidad. O sea, si cuando tú eres una persona confiable y es coherente, es una persona creíble. Claro, claro. Qué interesante esas tres es. Muy Así interesante. que, cuéntanos lo que nos ibas a contar ahí de tu experiencia que estabas contando antes de. Luego, si quieres, te cuento que te había cambiado. Paradigmas que yo tenía respecto a lo que era vender. Sí. Claro, digamos, yo siendo una persona que vi que estuviste curioseando mi perfil en LinkedIn y ya sabes que yo fui una persona de marketing y que estudié marketing, tenía unas ideas asociadas a que era importante tener ciertas ayudas para poder establecer relaciones comerciales o estar en una actividad comercial. Y una de las ideas que yo tenía era que era muy importante la presentación corporativa o el portafolio de servicios. Y entonces, cuando empecé a tomar las riendas de lo comercial en mi empresa, pues lo primero que hice fue, no, pues tenemos que tener una presentación impecable, divina, un diseño gráfico, nueva imagen, fotografías, los textos. Además, eso me encanta porque pues como soy una persona que estuvo en marketing, a mí eso me gusta, no me embiste, me parece chévere trabajar en todo eso y le destinaba mucho tiempo a eso, a tener esa pieza de comunicación gráfica impecable. Y me empecé a dar cuenta, y ahí es donde digo la ruptura del paradigma, que para esas reuniones comerciales yo no necesitaba eso. Precisamente porque lo que era necesario ahí era estar en actitud Escuchar. de escuchar. Entonces, fíjate que si yo creo que para mí lo importante es tener una buena presentación corporativa y abro mi PowerPoint y arranco a hablar, pues estoy en eso que hablábamos hace un momento de hablar, 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 pero yo no estoy dejando que el otro me exprese qué necesita, le interesa, no le interesa, por qué supo de mí, qué quiere, qué dolor tiene, etcétera, etcétera. Entonces, ese es uno de los paradigmas que yo rompí cuando empecé a también, como les contaba, a liderar el tema comercial en mi empresa y es, no necesito presentación. Y hoy en día, cuando tengo, por ejemplo, un cliente que no me conoce, llegó en frío, llegó por referido, llegó por LinkedIn, llegó por donde sea, la primera conversación, yo ni siquiera tengo la presentación de credenciales abierta en mi computador. Hoy en día que todo, pues, con todo esto de la pandemia se hace virtual, ya ni siquiera la tengo abierta.
porque lo que es necesario es escuchar Y vernos. antes de, exactamente, y conectar con la persona. Ya después, cuando ya le hago la propuesta comercial, ahí sí le presento las 4 diapositivas que habla de mi empresa, la experiencia, Pero y tú el lo has dicho portafolio. bien, 4, no 40, 4 slides con los 4 datos importantes que necesita alguien saber para ver si eres una confiable. Exactamente. Entonces, fíjate que ahí es como, ese es uno de los paradigmas. Y otro paradigma que también he roto es el tener que decirle que sí a todo. Y en estos días me sorprendí a mí misma porque me llamaron a decirme que había una cosa urgente y que el cliente se había demorado en decidir y que llevaban 6 meses, pero que ahora le entró el afán, el 15, pues, que en 15 días, y me estaban a mí como poniendo una presión como muy fuerte, y fuera de todo yo, pues afortunadamente tengo un proyecto que está empezando en este momento y yo empecé a sentir como esa presión y que era para allá y que tenía que responder ya y que la fecha era ya y que tenía que ser estos temas que el cliente quería, y yo dije, perdón, Perdón, o ¿por sea, qué? ¿Por qué? exactamente, No. ¿por qué? Y resulta que yo le aprendí a una persona con la que hice una formación hace unos 6 meses que y me gustó mucho la frase porque ella lo decía en primera persona y me la copié tal cual en primera persona, y es, yo no soy la responsable de los afanes de tu cliente. Correcto. Y es que yo creo que también cualquier persona tiene el deber y el derecho de escoger con quién quiere trabajar y con quién no. Exacto. Entonces, yo me sorprendí la semana pasada diciéndole a alguien que me estaba llamando para contratarme, pero es que era con un afán y una presión, y yo decía, me llegó la frase de esta mentora, y yo dije, no, ¿sabes qué, fulano de tal? Es que si tú me estás contando que el cliente se demoró 6 meses en decidir y que ahora lo quieren para pasado mañana, ese no es mi problema. No es mi problema, yo no lo puedo hacer. Exactamente, no soy Claro, yo la persona. claro. Seguramente vas a encontrar a quién, pero no soy yo la persona, menos aún cuando en este momento estoy enfocando mi atención y mi energía en algo que es un proyecto que está empezando, con un cliente que es diferente, no es tan de afán, etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro paradigma que también la experiencia me ha llevado a romper, y es que tengo que decirle que sí a todo. Aprender a decir no es muy importante. Aprender a decir no es tan importante como darte cuenta de que el cliente no siempre tiene la razón. Definitivamente. Y que si te van a pagar mal, Es mejor pues no hacerlo casi. exactamente. Porque es que además si uno acepta que le paguen mal, pues eso está hablando desde uno. Exacto. ¿Qué valor me estoy dando yo? Y esto, acá lo conecto por donde empezamos. ¿Qué valor me estoy dando yo? Tiene que ver con autoliderazgo. Y es qué tanto me la creo yo, qué tanto me doy yo valor a mí mismo por lo que soy, por lo que sé, por lo que aporto, por lo que no sé también. Entonces, hay personas, y pues yo trabajo en temas de servicios y yo sé que hay personas que manejan unas tarifas distintas, más bajitas, pues bueno, y seguramente habrá clientes que se las pagan porque es mejor pues para optimizar los presupuestos, pero será el resultado también más bajito. Diferente, claro, sea diferente. Sí, entonces ese es otro de los paradigmas, y es, se vale en el tema de servicios especializados de alto valor, pues sí, se vale cobrar y se vale Sí, tener sí, una sí. tarifa alta. Totalmente de acuerdo contigo, Ilse. Si es Ujú. que a veces pensamos, nosotros mismos nos limitamos en cuánto es lo que puedo o no puedo cobrar, o porque esta persona cobra 20 euros la hora, yo la tengo que cobrar a 19 para vender un poco más, ¿no? ¿Y qué pasa si en vez de a 20 lo cobras a 40, pero das otro valor diferente y el Ujú. resultado evidentemente va a ser distinto? Yo Ujú. creo que hay mercado absolutamente para todos. Sí. Alguna vez le escuché a una colega decir que en este mundo hay agua para todos, y es verdad. Es verdad, es verdad, Mm, es verdad. Oh, mm. qué bonito, Ilse, me ha encantado. Pero además hemos hecho como, hemos cerrado, hemos empezado y hemos cerrado. Sí. Sí, 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 ha estado muy bien. Ilse, si la gente quiere, perdón, que la gente quiere seguir aprendiendo contigo, que sepáis que tiene un podcast, así que se animó al mundo podcasting Ilse hace poco. ¿Cómo pueden seguir aprendiendo o contactar contigo? Cuéntanos.
Bueno, pues para seguir aprendiendo conmigo, como ya les compartió Marta, tengo un podcast que se llama Puentes al Liderazgo con Ilse Rodríguez. Pueden también conocer un poco más de mí a través de mi perfil en LinkedIn. Allí cuento más en detalle qué hago, cómo lo hago, con quién he trabajado, qué experiencia tengo. Es Ilse Rodríguez Salamanca en LinkedIn. Y por supuesto a través de la página web de mi empresa, que es www.puentesalliderazgo, allí van 2 L seguidas, puentesalliderazgo.co. Perfecto, luego os dejamos todos los enlaces en las notas del episodio para que te puedan contactar por todas las vías que quieran. Y muchas gracias, Ilse, por pasarte por el podcast. Ha sido un gusto traerte por fin, porque llevamos hablando de esto tiempo y al final lo hemos conseguido. Y nada, espero que te lo hayas pasado bien. Para mí ha sido una charla súper entretenida, muy interesante. Y te dejo el micrófono para que te despidas de los oyentes y, bueno, también de los televidentes. Vale, muchas gracias. No, gracias, Marta, a ti por la invitación. También ha sido una conversación muy, muy amena, me he divertido muchísimo. Creo que hemos conectado los puntos de una forma muy bonita y muy natural también. El mensaje final sería, todos tenemos un inmenso potencial que a veces no nos creemos, independientemente de la labor que cada uno desarrolle. Si en este caso que estamos en el podcast de las ventas estás en temas comerciales o en temas relacionados o no lo estás en tu vida, tú tienes el potencial para lograr lo que quieras, y eso pasa por un proceso que siempre va de adentro hacia afuera, y es conócete tú primero, trabaja tus relaciones y avanza en lograr para lograr los objetivos que te propongas. Entonces, muchas gracias, Marta, a ti por la invitación y por este espacio tan bonito. Muchísimas gracias de verdad, Ilse, una vez más. Y a todos los demás nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Gracias. Hasta pronto.